Dios le bendiga, jóvenes. Hoy vamos a estar estudiando el libro de los Hechos. Vamos a olvidarnos de todo lo que tenemos enfrente. Amén. Amén. Vamos a olvidarnos de todo. Vamos a orar primeramente para que sea Dios haciendo algo en nosotros. Padre, en esta hora te damos gracias por permitirnos estar en este lugar. Te pedimos, Señor, oh Dios, que tú, Dios mío, sea enseñándonos, sea instruyéndonos, Dios, en todas las cosas que tú quieres que aprendamos. En el nombre de Jesús declaramos, Dios, que hoy nos llevaremos un mensaje nuevo, un aprendizaje nuevo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, recuerden que estudiamos Hechos, capítulo. Todo el mundo vaya hacia Hechos 2 en el Nuevo Testamento. Los Hechos de los Apóstoles, ahí es que estamos. Hechos capítulo 2. ¿Alguien recuerda lo que nosotros hablamos la semana pasada? En Hechos 1. De ver el capítulo, ustedes se van a acordar. Hablamos de la elección de Judas, ¿se acuerdan? El que iba a sustituir a Judas Iscariote. No pueden responder porque si ustedes se lo saben, respondan. ¿No se recuerdan de eso? No. La elección de Tomás. ¿No se acuerdan cómo los discípulos eligieron a Tomás? Ustedes pueden responder libremente las preguntas. Amén. Yo. Dígame. Ellos lo llevaron a la presencia del Señor para que el Señor lo elija. Miren, yo les tengo un dato muy importante sobre eso de Tomás. Si ustedes se van a Juan capítulo 11, verso 16, busquen ese versículo para que ustedes vean desde cuándo estaba Tomás con Jesús. San Juan, Evangelio de San Juan. Miren, en San Juan 11:16, oigan lo que dice. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, o sea que él tenía discípulos. Tomás, el que sustituyó a Judas Iscariote. Vamos también nosotros para que muramos con él. Ese dato yo lo encontré después que yo le di el estudio de ustedes. Yo dije, mira, ¿a dónde andaba Tomás aquí? O sea, que realmente Tomás no solamente anduvo con los discípulos y con Jesús donde quiera que yo iba, sino que también tenía discípulos, porque dijo Tomás a sus condiscípulos. Amén. Amén. Ustedes pueden opinar libremente. Normal. Bien, vamos a Hechos 2. Vamos a hablar sobre la venida del Espíritu Santo a los discípulos. ¿Están todos ahí? Si tienen alguna pregunta la pueden hacer también. Y opiniones. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Usted sabe lo que significa unánimes? Unidos, estaban juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Eso es lo que nosotros conocemos como el hablar en lengua. Esa fue la primera vez que la iglesia habló en lenguas. Vino un viento, como que iba a llover, tronó y todo, y ese viento llenó la casa y le repartió lenguas como de fuego a cada uno de ellos. O sea, cada uno individualmente recibió el bautismo del Espíritu Santo. Bien. Amén. Estamos en el verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, queda claro que no es una lengua que se inventaron ellos. Porque he escuchado gente que le dicen a otros, ponte a hablar y ahí aunque tú no sepas. Eso no es así. Usted tiene que hablar la lengua que el Espíritu Santo le dé a usted que hable. Amén. Amén. Que quede eso bien claro para que ahorita con Jesús que usted está
copiando la lengua de otra gente y usted la está hablando. Eso así no funciona. Incluso hay gente que tiene lenguas distintas, lenguas diferentes, lenguas que usted no conoce. O sea, yo tengo la mía, Wendy tiene la de Natalie tiene, cada quien tiene una lengua distinta. Amén. Amén. Bien. Moraban entonces, verso 5, en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo, o sea, de todo el mundo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Porque la lengua que ellos estaban hablando en ese momento eran idiomas de otras ciudades. Eso como que usted hable chino sin usted saber hablar chino, para ponerle un ejemplo. ¿Entiende? Nosotros tenemos una lengua que nos la dio el Espíritu Santo, pero yo no le puedo decir qué idioma es mi lengua, porque realmente no lo sé. Pero en este momento, ellos estaban hablando idiomas distintos, y usted verá más adelante. Verso 8 dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en lo que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, oiga todos los países que le mencionaron ellos. ¿De dónde era toda la gente que estaba ahí? Y de cada uno de ellos hablaron lenguas distintas. Qué interesante que Dios le dio el mismo día que llegaron todos esos extranjeros a Galilea, le dio lenguas que tenían que ver con esa gente. ¿A usted no le parece extraño? ¿No habrá ahí algo interesante? Esta fue la primera manifestación del poder de Dios. Para ellos no era normal, ni nunca habían visto una gente hablar un idioma que no conoce. Eso como que usted ponga, bueno, en este tiempo sí surgiría, aparecería un dominicano que hable, no sé, chino, árabe, hebreo, judío, un idioma así. Pero en ese entonces era extraño ver cómo personas que no eran muy letradas, personas que eran galileos, hablar del lenguaje de países que ellos quizá ni ellos mismos sabían que existían. Porque Dios quería hacer un milagro. Lo que Dios quería era hacer la primera manifestación del poder de Dios, para darle a entender a la gente que solamente Él podía hacer algo como eso. Amén. Amén. Entonces dice 11, cretenses árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué ellos están hablando mi idioma si ellos no lo conocen? ¿Por qué ellos me están hablando en mi idioma las maravillas de Dios? Hablándome acerca de Dios, predicando, porque era predicando prácticamente que se podría decir que ellos estaban. Y estaban, 13 más, otros burlándose decían, están llenos de mosto. O sea, ellos lo que le estaban queriendo decir que ellos estaban ebrios, que ellos estaban borrachos y estaban hablando locura de borracho. Amén. Verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones, Slenen, yo quiero que usted lea también junto conmigo, porque si a usted le surge una duda, usted me la puede hacer. Me gusta que lean junto conmigo, porque usted puede ver algo que yo no estoy viendo. Bien. Alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día, o sea, podríamos decir que eran las 3 de la tarde. Mas esto los he dicho por el profeta Joel, o sea, ¿qué dijo el profeta Joel? Lo siguiente, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿cómo dice el versículo? Profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones y
vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. O sea, el Espíritu Santo no solamente iba a ser para los judíos, para un grupito de personas específicas o solamente para los sacerdotes, no. Cualquiera podía recibir el Espíritu Santo siempre y cuando confesara que Jesús es el Señor. Por eso, en el mensaje del sábado pasado yo les dije lo siguiente: usted también puede hacer milagros, usted también puede sanar al enfermo. O sea, Jesús no limitó a la gente con eso, sino que eso fue para todo el mundo, para todo aquel que lo quisiera. Amén. Amén. Sigue diciendo, de verso 19, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla, eso es en los últimos tiempos, y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Miren, es importante que usted sepa que uno como cristiano debe de procurar las señales, porque para que usted pueda demostrar que el poder de Dios está en usted, que el Espíritu Santo vive en usted, usted tiene que tener señales. ¿Cuáles son las señales? No solamente son los frutos y el testimonio, sino también de poder de Dios, de que Dios puede libertar al cautivo a través de usted, de que usted puede sanar a los enfermos, de que usted puede hacer milagros extraordinarios. No usted, el Espíritu Santo a través de usted. Por eso es importante que ustedes procuren el bautismo con el Espíritu Santo. Miren, Pedro no podía hablar, Pedro no hablaba ni predicaba. Pedro comenzó a abrir su boca abiertamente y sin temor cuando recibió el Espíritu Santo. Muchas veces ese miedo y ese temor lo tenemos, pero el día que desciende el Espíritu Santo sobre nosotros, ya ese miedo se va. Ya usted se siente como con un poder y con un permiso de usted hablar, cosa que usted no siente al principio. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria. 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis. ¿Saben lo que significa prendisteis? No. Lo tomaste preso. Ustedes lo apresaron y lo mataron por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, porque por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Usted está oyendo lo que está diciendo? No podía ser retenido por la muerte, ni siquiera la muerte podía retener el cuerpo de Jesús. Ni siquiera la muerte lo iba a detener a él de lo que él iba a hacer. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, esto es Pedro hablando, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Él está declarando que David no resucitó de los muertos. Pero oiga lo que dice más adelante. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Ok, le voy a aclarar este chin, porque por eso Pedro dice, en cuanto a la carne, carnalmente, David, Jesús proviene de la descendencia de David, pero verdaderamente es hijo de Dios. Verdaderamente Él es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que es lo que eso yo se lo voy a explicar en otro estudio para que lo puedan entender. Porque la gente piensa que Jesús, me preguntan, ¿de quién es hijo Jesús? De María y José. Pero esos son
los atributos y los... Eso es en el ámbito carnal. Ellos son sus padres, carnalmente, pero realmente, porque tenía que nacer de algún lado, ¿no? Dios no lo iba a mandar en una aparición. Entonces, él tuvo que nacer dentro de una familia, dentro de un hogar, pero realmente su origen, ¿de dónde es? ¿De dónde es el verdadero origen? Del cielo. Del cielo. Verso 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales, ay, espérate, déjame leer ese chin de nuevo. Viéndolo antes. Levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes. O sea, David, viendo antes a Jesús, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos somos hoy testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa de ¿quién? El Espíritu Santo. Ha derramado esto que vosotros veis hoy y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos. ¿Qué quiere decir dijo el Señor a mi Señor? Dijo el Señor a mi Señor. ¿Qué es lo que David está queriendo decir? Está hablando del Espíritu y Podría, pero Dios a Jesús. Ya esa huella que venir. dijo Dios mi Señor a Jesús mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, verso 36, pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué le quisieron ellos decir con decirle qué haremos? ¿Qué van a hacer, Jacqueline? ¿Qué van a hacer de ellos? ¿Qué va a hacer de ellos? ¿Alguien tiene alguna otra opinión? ¿Qué haremos? Repito. ¿Qué va a hacer de ellos? Ellos lo que quisieron decir fue, y ahora, ¿qué nosotros tenemos que hacer entonces? Si Él es el Cristo, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pedro, verso 38, les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. porque para vosotros es la Promesa. y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los recibieron su palabra, fueron bautizados y añadieron aquel día como 3,000 Personas. Miren, señores, yo les voy a decir una cosa. ¿Usted sabe cuál es la razón más importante? Porque estamos estudiando el libro de los Hechos, porque nosotros estamos predicando el Evangelio de Jesucristo, porque estamos evangelizando. Miren el listín que Pedro le declaró en una predicación. ¿Era Pedro un hombre letrado? No. ¿Sabía más que Pablo las Escrituras? No. ¿Qué fue lo único que pasó con Pedro? Fue lleno del Espíritu Santo. Primeramente fue instruido por el Maestro. Y segundo, fue lleno del Espíritu Santo. Entonces ahora yo le pregunto, ¿qué a usted le falta para usted fluir como predicador? Para usted hablarle a la gente de Cristo sin miedo. Ustedes sabían que en ese tiempo, como a Jesús lo apedrearon, no lo llegaron a apedrear, lo golpearon, le dieron latigazo, lo metieron preso, lo llevaron ante el sumo sacerdote, lo llevaron ante Herodes, lo llevaron donde... Hicieron de todo con él. ¿Ustedes creen que a Pedro no le pudieron ellos haber hecho lo mismo? Claro. ¿Usted no cree que Pedro estaba en una situación aún más difícil que la que usted está? Porque dígame usted, ¿qué es lo más en este tiempo que le puede hacer una persona a usted cuando usted le vaya a hablar de Cristo?
Decirle, rechazarlo, romperle el tratado que usted le dé o decirle que se vaya de ahí. Ignorarlo, pero no le va a dar latigazo. No le va a dar galletas. No lo va a meter preso. Entonces Pedro estaba y los 11 discípulos estaban en una situación aún más difícil que la que nosotros tenemos hoy. Entonces yo le pregunto, ¿qué le impide a usted hablarle de Cristo a alguien? Usted sabe por qué usted tiene impedimento para hablar de Cristo, porque eso es lo que al diablo menos le gusta, que usted le hable de Cristo a la gente. Porque usted está haciendo que las obras del diablo se hagan desechas. Cuando usted le habla de Cristo a una persona, usted le está abriendo el corazón. Mire, mientras usted está hablando, el Espíritu Santo le está abriendo la mente a esa persona. El Espíritu Santo le está tocando el corazón y hay mucha probabilidad de que esa persona tome la decisión de venir a Jesús. Que tenga un cambio de vida como lo tuvo usted. Entonces, procuren ser llenos del Espíritu Santo. Pero miren esta situación tan fácil. Mire, yo no sé, yo creo que Pedro estaba tan empoderado, porque Pedro se empoderó cuando fue lleno del Espíritu Santo. Porque usted se siente como con una fuerza, con una valentía, que usted lo puede hacer, que a usted no le importa lo que venga después. Entonces, es lo mismo. Hable de Cristo, que ahora nosotros lo podemos hablar más fácil. Lo más que nos pueden hacer a nosotros es decirle, no entre, yo no tengo tiempo, yo no quiero escuchar eso, a mí no me gusta que me hablen de Dios, yo soy ateo. Le tranquen la puerta en la cara. Eso es lo más que le pueden hacer. Yo no he visto que le han hecho cosas más grandes, por lo menos a los que yo he visto que han evangelizado en este país. Entonces, ¿qué nos impide a nosotros entrar a una casa y leer un versículo? Hablarle de la muerte de Cristo, hablarle de la salvación a la gente. Si Pedro estaba en una situación aún peor. Señores, Pedro, ¿y cuándo se convirtieron con ese mensaje? Dice que fueron 3,000 personas se convirtieron y bautizaron 3,000 personas ese día. ¿Qué hizo Dios? Hoy que viene toda esta gente de diferentes lugares, yo voy a bautizarlo a ustedes con el Espíritu Santo, para que de una vez ustedes le prediquen, para que ustedes vean el resultado de tener el Espíritu Santo. El día que tú seas lleno del Espíritu Santo, todo eso que tú dices, que yo no puedo hablar, que a mí me da vergüenza, que yo no sé qué iba a decir, ese día a ti se te va todo, porque Pedro, tú por lo menos en la escuela, Pedro no fue a la escuela. Pedro era un pescador. Lo que Pedro sabía era tirar la red y montar el pan de peces ahí, agarrarlo fácil. Pedro era un hombre como lo que nosotros llamaríamos un hombre de tierra. Sin embargo, Dios lo llamó como predicador y como ángulo de la iglesia. Seguimos leyendo. Verso 43. 42. No, ya lo leímos. Bueno, pues vamos a leer los 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Estaban como estamos nosotros. Se convirtieron. ¿Qué es lo que están haciendo? Siempre andaban juntos y siempre estaban orando. O sea que lo que nosotros hacemos no es extraño. Era lo que estaban haciendo ellos en el libro de los Hechos. Sumándole que estaban predicando también el Evangelio de Cristo, porque después que usted que se convertía, ustedes le enseñaban a orar, le hablaban de todo lo que Jesús hacía, de quién era Jesús, de la ley de Moisés y todo lo que hay en el Antiguo Testamento. ¿Y qué hacían? Le enseñaban a predicar el Evangelio de Cristo, para que también se ganara sus almas. Amén. Amén. Que es lo mismo que usted está haciendo aquí, o sea, eso no es algo extraño. Verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ven, no solo Pedro hacía señales. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia para los que habían de ser salvos. ¿Por qué Dios lo añadía? ¿Cuáles eran las cualidades que tenía la iglesia primitiva, que así que se le llama? Perseveraban unánimes, siempre se mantenían juntos. Ese es uno. Los que tenían muchos bienes,
Uno ve, agarraban y vendían lo que podían vender y repartían el dinero entre todos. Eso es difícil que usted lo vea en este tiempo. Y partían el pan en las casas, iban a comer juntos, como hacemos nosotros ahora. Usted va a una casa, ay mira, vamos a hacer un cocinado donde Rosalinda. Estamos todos juntos, compartiendo juntos, todo el mundo come espagueti con pan y estamos todos juntos. Eso era una de las cualidades. Lo hacían con alegría y con sencillez de corazón. Humildemente, yo voy a la casa y voy como y comparto y siempre estoy contento. Usted, un cristiano, puede andar con la cara bravo. Si usted anda bravo, usted no está orando. Porque aquí, cuando usted está orando, usted puede sentirse la persona más mal en el mundo. Usted puede haberle hecho lo peor ese día y usted no anda bravo. ¿Verdad que no debe? Sino que usted siempre anda feliz, sin importar la situación. Porque, miren, porque la oración tiene algo importante y es que la oración lo fortalece, lo mantiene fuerte. Y no solamente eso, usted se puede sentir triste, pero usted se siente triste por dentro, pero no se lo refleja a la gente, porque hay una fuerza en usted muy grande que no se lo permite. Amén. Amén. Y todas estas cualidades hacían que Dios añadiera a la iglesia lo que habían de ser salvos. Dios va a añadir a este ministerio lo que han de ser salvos mientras nosotros nos mantengamos de esta forma y cumplamos esto que dice aquí. ¿Qué hora es? 7:55. Ok. Vamos a leer un poco del capítulo 3. Amén. Amén. Para que adelantemos, no se preocupen. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Ustedes ven, así como nosotros tenemos nuestro horario de oración para venir a orar, ellos también lo tenían. O sea, eso no es extraño, eso es bíblico. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa. para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Él estaba esperando dinero, ¿verdad? Sí. Verso 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y Anda. dígale a sí mismo a la gente. Fleire, dígale a su abuelo, y no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, sé sano. Crea en que usted puede hacer eso. Todo lo que pidamos en el nombre de Jesús con fe será hecho. Yo quiero que ustedes empiecen a orar por los enfermos. Yo quiero que ustedes empiecen a orar por la gente. Ustedes ven a un enfermo, un dolor de cabeza, oren. Usted ve a una persona que está ya, tiene situaciones, oren por los enfermos. No esperen primero coger para el 911, para emergencia, que usted es cristiano, usted es un siervo de Dios. Ore por el enfermo. Y si usted no ve que está, no, pues entonces usted lo lleva. Pero ore con fe, creyendo que Dios, porque el milagro no lo hace usted, el milagro lo hace Dios. Quien levanta a las personas que están enfermas, es Dios que lo hace. O dígame acaso, si usted agarra su mano y usted la entra en el cuerpo y coge la enfermedad y se la saca a las personas. ¿No puede usted hacer eso? No. Usted no tiene el poder para hacer eso. Pero a través de esa oración, como usted es una persona llena del poder de Dios, tiene fe, una persona que ora, ¿cómo no puede usted orar para que Dios sane a ese enfermo? Amén. Amén. Seguimos para adelantar. Y verso 7, y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que estaba sentado a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Mira, le voy a contar un dato que ustedes no saben. Ese cojo, una vez Jesús pasó por La Hermosa y él no lo levantó. ¿Por qué? Porque él estaba destinado a ser sanado por Pedro y Juan. ¿Usted sabe las veces que Jesús entró al templo y vio ese cojo ahí y no lo sanó?
pudo haberlo sanado, pero Jesús sabía el propósito que había con él. Los fariseos y los sacerdotes todavía estaban tranquilos con Pablo y con Juan y con los apóstoles, porque como ellos no estaban haciendo prodigios ni nada, ellos no representaban ningún peligro hasta este momento. Aquí empezaron los problemas, porque ellos estaban haciendo lo que los sumos sacerdotes, los sacerdotes y los fariseos no podían hacer ni en 100 millones de años. Seguimos leyendo. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a ese? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Por quién fue el que dijo que se sanó? Por la fe en Jesús. Él no dijo: yo puse la mano y lo sané. O no crean que yo tengo algún poder, o Juan tiene algún poder, o nosotros estamos poseídos. No, por la fe en el Hijo de Dios, a quien ustedes los judíos entregaron y negaron delante de Pilato, y lo intercambiaron por un ladrón, por un homicida. Ese es el que ha levantado a ese hombre. Entonces, miren, esos son palabras, temas que ustedes deben de tomar para evangelizar. ¿Cuál era el único mensaje de Pablo y de los apóstoles? Menciónenme. Hay un solo mensaje. Es uno solo el que ellos siempre le daban a la gente: que Cristo murió y resucitó al tercer día, que Él fue el enviado, que Él es el Cristo. Ese fue el mensaje. Entonces, ¿qué le dejo yo claro a ustedes hoy? Ese es el mensaje que ustedes le tienen que dar a la gente. Y usted dirá: ¿y la gente me va a entender? No, pero Dios le va a abrir el entendimiento. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Usted solamente tiene que enseñarle a la gente lo que tiene que saber, y el Espíritu Santo se encarga de convencerle de lo que tú le estás diciendo. Amén. Porque por tu propio camino tú no lo vas a convencer. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo es un misterio que no todo el mundo conoce o puede comprender a ciencia cierta. Por eso la gente del mundo no le da tanto valor ni siquiera a su salvación, porque no comprenden a ciencia cierta cuál es el significado de esto. Pero usted no tiene que valerse de mucha palabrería para predicar. Usted solo tiene que decir: yo solo quiero que tú sepas que Cristo murió y resucitó al tercer día para darte vida y darte vida eterna a ti y a tu familia, para el perdón de los pecados, para limpiarte de tu maldad. Eso es lo que usted le tiene que decir a la gente. Ese era el mensaje de los apóstoles. Pues ese también es nuestro mensaje. Y ese fue el mensaje del mismo Jesús. Decir que Él era el pan de vida, la luz del mundo, que Él vino a darnos vida eterna, que Él iba a morir por causa de todos nosotros. Entonces, ¿por qué es tan difícil hablarle de Cristo a la gente? Si es una palabra tan sencilla como esa la que le tenemos que decir. O ustedes me quieren dar alguna explicación o alguna situación que le haya pasado en cuanto ustedes han predicado que pueda servir de edificación para los demás. O usted me diga: mire, Cintia, cuando yo voy a predicar el Evangelio de Cristo a una persona, a mí me pasa esto, me pasa lo otro. Por eso a mí se me hace tan difícil predicar. Y mire, cada vez que usted predica el Evangelio de Cristo, ¿sabe qué hace usted? Usted ala la unción.
usted haga la unción. Por eso el diablo no quiere que usted predique. Por eso cuando usted va a evangelizar, lo primero que usted se encuentra es con una atadura, es con una muralla en el frente que no lo deja pasar. Usted tiene que llegar y entrar a la primera casa para que se le vaya eso que usted tiene. ¿Usted cree que yo no lo he sentido? Yo lo siento. Yo lo sentí el domingo cuando fuimos a evangelizar con Cristian. ¿Qué le dije yo a Cristian? Ay, Cristian, dile tú que lo dejen entrar. Yo se lo dije, vea, la líder diciéndole a eso. Porque no es fácil predicar el evangelio de Cristo. Pero cuando usted lo hace, mire, usted se levanta espiritualmente. Usted se pone más firme. Usted jala la unción. Jala el poder de Dios. Cada vez que yo predico, halo la unción. Halo el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice, estas señales seguirán. Te van a seguir donde quiera que tú vayas. Pero eso va de la mano con una vida espiritual íntegra y con un poder que usted se mantenga todo el tiempo predicando el Evangelio de Cristo. Bien, ya estamos terminando. ¿Dónde fue que quedamos? En el 16. El 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, mírenlo ahí, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Mire, márqueme ese versículo, porque cuando usted vaya a predicar, léale ese versículo. Mire, para predicar el Evangelio de Cristo, usted no necesita un versículo. Usted necesita un capítulo entero, porque el libro de los Hechos es para que usted se le despierte el evangelizar. Es para que usted se levante a predicar el evangelio y aprenda a hacerlo. Mire, aquí hay dos resaltadores. Marquen ese versículo ahí. Lo resalto. Márquenlo para que aprendan. Hechos 3:19. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Tienes que arrepentirte y buscar de Dios para que Dios te limpie tu pecado. ¿Qué tan difícil es decir eso? No es difícil. Predicar el Evangelio de Cristo es fácil, porque esos son los mensajes que se dan más cortos. Amén. Amén. Porque muchas veces la gente tiene miedo de predicar porque cree que como uno se para aquí, que tiene que decir muchas cosas. Mire, esas muchas cosas que uno dice la pone Dios, no es uno que la habla. Mire, si usted se da cuenta, yo no traje hoja, yo no traje papel, yo no traje nada, la Biblia sola. Dejando que el Espíritu Santo fluya según lo que Él quiere hablar. Amén. Amén. Entonces, mire, cuando usted vaya a predicar el Evangelio, ese es uno de los versículos clave que usted tiene que decir. ¿Qué es lo que yo tengo que decir a la hora de predicar? Déjame leer el versículo. Esto es. Pues ya yo sé lo que voy a decir. Hay gente que nada más le dicen a la gente, arrepiéntete, Cristo te ama. Hay otros que lo dicen más fuerte, que dicen, arrepiéntete si no te vas para el infierno. Yo no les recomiendo eso a nadie, porque es muy fuerte que usted le diga, arrepiéntete si no te vas a ir para el infierno. Realmente no. A veces la gente se pone a la defensiva cuando tú le dices eso. Hay otro que le mete un temor de Dios terrible. Pero dígale, arrepiéntete, Cristo te ama. Y ya usted le está predicando. Arrepiéntete. Verso 20. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos los profetas, que han sido desde tiempos antiguos, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué quiere decir esa palabra para ustedes? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Yo le expliqué a ustedes lo que era la simiente. Las simientes representan los hijos. ¿Cuáles son los hijos de Abraham? El pueblo de Israel. Por causa de Israel, todo el mundo es beneficiado.
Porque por Israel vino el Mesías. Por Israel nosotros tuvimos salvación. Por Israel conocemos hoy de Dios, porque este evangelio nació de los judíos. Ahí se cumple esa palabra. Por él nosotros fuimos salvados. Ok. A vosotros primeramente Dios habló Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Dijo primero los judíos, primero se conviertan los judíos, primero este evangelio sea predicado a los judíos. Señores, miren, tengan mucho cuidado, y se lo voy a decir, creo que nunca se lo he dicho, de hablar en contra de Israel. Israel es la nación santa de Dios. Eso no se toca. Por más que usted vea que Israel se está matando, no hable una sola palabra en contra del pueblo de Dios. Porque si no, usted probablemente esté tirando a Dios en contra. Es como usted habla a Dios del Espíritu Santo. Esa es su niña amada. Israel. Por Israel, Él viene a pelear a este mundo. Que eso es un estudio que le voy a dar después. Pero tengan claro que en contra de Israel no se habla. Amén. Amén. Usted no puede referir ninguna palabra respecto al pueblo de Dios, porque mire, Israel está para salvarse. Dios tiene a Israel para salvarlo, no como nosotros que tenemos que pelear esta batalla. Dios como quiera a ellos lo va a salvar, pero nosotros tenemos que pelear esa salvación. Pero Israel es distinto. Por eso dice, primero para que este evangelio sea predicado en Israel, a los judíos, al pueblo de Dios, como usted le quiera llamar, y después a nosotros que somos los gentiles, que también obtendremos la salvación. Que gracias a Dios y a Israel, nosotros también seremos salvos. También seremos parte de la iglesia y nos vamos en el arrebatamiento. Todo aquel que procuró su salvación, que si Cristo viene hoy, nos vayamos todos los que estamos aquí. Amén. Amén. Bien, entonces esto ha sido todo por hoy. La semana entrante vamos a trabajar el capítulo 4. Ven acá, ustedes leyeron el 2 en su casa. Yo quedé para que ustedes estudiaran el 2. Nadie lo leyó. Perfecto. Entonces, vamos a estudiar el 4. Léanlo en su casa y tráiganme algo fresco para el miércoles. Quiero escuchar lo que tienen que decir. Nada, vamos a orar para darle gracias a Dios por este momento.